No, pero es que no, la actividad es inclinada. Mejor yo más o menos un poco pasando. Ahí ya no tengo problema. ¿Qué es este de acá nomás? Voy a cambiar. Con eso ya aquí está David, ahí es bueno para estas cosas. A pesar de ahí, pero no aparece el dispositivo ahí. ¿Pero funcionó? No aparece como un dispositivo activo. Los más críticos les voy a poner para que a los 15 minutos visualice así, ya. Ay, la vida. Me avisan cuando esté todo disponible para empezar. ¿Ya? Por favor. ¿No funcionó? Empezamos entonces, ¿ya? Buenos días, compañeros. Comenzamos el día de hoy esta experiencia de compartir, ampliando ya lo que se venía haciendo en semestres anteriores, de los trabajos de investigación que nuestros compañeros y compañeras están realizando o han realizado para enriquecernos mutuamente con estas investigaciones. Va a comenzar su exposición el doctor Mauricio Urbano Alarcón y nos va a hablar sobre los procesos organizativos de las víctimas del conflicto colombiano en el exterior desde la categoría de la responsabilidad.
Lo hará durante un periodo de 20 minutos. A partir de ahí nos va a responder las preguntas que le formularon las áreas y dejaremos un tiempito que nos quede para completar los 40 para si alguno desea hacer alguna otra pregunta precisa y concreta. Tiene la palabra Mauricio. Listo. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Entonces vamos a... Si hay algún término... Claro, ya sumo aquí muchas cosas, pero si hay algún término que no se entiende, puede incluso interrumpir y ahí va a aclarar incluso, ¿no? Entonces, porque claro, como yo he hecho la investigación, a veces uno asume que se entiende todas las categorías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta investigación? Es analizar los procesos organizativos de las víctimas del conflicto colombiano en el exterior en el marco de la red de víctimas colombianas por la paz en Latinoamérica y el Caribe, de WIPAS-LAC, a la luz de la categoría ética de la responsabilidad. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? En cuanto a los aspectos metodológicos, es una investigación cualitativa con énfasis en nivel macro. El nivel macro significa, son más o menos unos 12 países que componen esta red de asociaciones de víctimas del exterior. O sea, son diversas opciones, muchas integradas, por ejemplo, 10, 15, 20 personas. Aquí en Quito hay la red de víctimas del exterior, digamos, del conflicto colombiano en el exterior, pero la mesa de víctimas en el Ecuador, y tienen en varias localidades. Tienen aquí en Quito, tienen en Naguario, tienen en Cachi, tienen en Esmeraldas, ¿no? ¿Por qué nivel macro? Porque yo tomo en general, digamos, todas las de América Latina y el Caribe. A pesar de que solo entrevisté las de aquí, hubiera sido lindo entrevistar a las demás, pero no hay presupuesto, sabemos, entonces no veo cómo viajar a ningún lado. Pero hay toda una serie de documentación que ellos producen. Entonces la documentación que ellos producen es lo que me permite hacer una investigación general. Y a pesar de que se investiga esa perspectiva macro, también se investiga el nivel micro, porque se contemplaban entrevistas en profundidad de trayectorias concretas de las víctimas, o sea, cómo fue ese desplazamiento desde Colombia hasta el Ecuador. Y en un nivel meso, porque sí tuve contacto con la mesa de víctimas del Ecuador, que forma parte de esta red, ¿no? En cuanto a la recolección de la información, tenemos información documental. Aquí se utiliza especialmente las categorías de Johan Galtung sobre la tipología de la violencia estructural, cultural y directa, no es simbólica. Reyes Mate, categorías de víctima y memoria. Iris Mario Jung, el modelo de responsabilidad desde la conexión social. También toda una revisión documental respecto a normativa colombiana, la ley de víctimas y restitución de tierras, el tratado de paz con las FARC, toda una documentación también hay toda una documentación disponible públicamente, tanto de la Revipac Lab, GARPAP, que es una iniciativa latinoamericana en función de la defensa de los derechos de los migrantes, medidas del gobierno colombiano, Mesa Nacional de Víctimas y Mesa de Víctimas del Ecuador. Todo eso es lo documental. Luego, entrevistas en profundidad, semiestructuradas, a informantes clave, y observación a partir de encuentros de la Mesa de Víctimas del Ecuador, y particularmente en Quito, de enero a junio del 2018. Tenemos aquí la ley de víctimas, para entender a qué se refiere. Entonces, esta es una ley colombiana que se creó en función de la consecución de la paz, ¿no? Digamos, el pretexto, podemos hacer el pretexto, o sea, un texto anterior, fue precisamente en función del Tratado de Paz con las FARC. Y aquí se determinó que era necesario reconocer a las víctimas. Y por eso dice, se consideran víctimas aquellas personas individual o colectivamente hayan sufrido daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985
como consecuencia de infracciones del derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esta definición tiene dos falencias, sobre todo. Primero, es una definición parcial por la limitación del tiempo considerado, es decir, el conflicto colombiano ya va unos 60 años y solo pone un límite desde 1985. Y la segunda es que no toma en cuenta las consecuencias en el exterior derivadas del conflicto armado colombiano, es decir, no considera las víctimas del exterior. Esto es comprensible porque en la política colombiana, recordemos cuando empezaron a trasladarse colombianos en situación de refugio a partir del año 2000, el gobierno colombiano solamente en el año 2003 empezó a reconocer que su conflicto interno rebasaba las fronteras, es decir, siempre ha tenido una visión más desde el conflicto colombiano, como que sucede dentro de las fronteras de Colombia. Por eso se comprende que esta ley de víctimas en principio no considera a las víctimas en el exterior. Después hicieron toda una serie de modificaciones para que se posibilite ese tomar en cuenta a las víctimas exterior. Además de esta definición de víctimas, yo planteo que se queda mucho en el aspecto legal. Entonces, al quedarse mucho en el aspecto legal operativo, se pierde esa riqueza de todos los aspectos éticos. Por eso aquí yo tomo más bien una definición de víctima desde la ética, ¿no? Entonces, este es de Reyes Mate, un filósofo español, nos dice en esta definición de víctima desde la ética: estamos señalando en primer lugar el sufrimiento de un inocente voluntariamente infligido. No hablamos de las víctimas de una catástrofe natural, sino de las que provoca el hombre voluntariamente y gratuitamente. No hay por qué confundir víctima con sufrimiento. Los nazis condenados a muerte tras su derrota también sufrían, pero no eran víctimas porque no eran inocentes. Otra característica suya es la de poseer una mirada propia sobre la realidad, sin la que ésta no se hace visible. Esa mirada no solo ilumina con luz propia un acontecimiento, una época, sino que además altera la visión habitual que pudiéramos tener del mismo. Es decir, el incluir a las víctimas en el exterior del conflicto colombiano es incluir su perspectiva, es incluir su memoria. Entonces esto es importante, ¿no? Es decir, si no se considera a las víctimas del exterior, una paz sería una paz fragmentada, una paz incompleta, porque se desconoce, digamos, esa realidad. Y sucedería lo que dice Reyes Mate, una muerte epistémica, o sea, simplemente ellos no existen, pero no existen incluso para el conocimiento, no existen porque no tendríamos sus versiones, sus perspectivas. Por eso es importante considerar a las víctimas en el exterior, no solo desde el aspecto legal, sino también desde un aspecto más ético, ¿no? Entonces, podemos decir que las víctimas del exterior son aquellas que han migrado forzadamente hacia otros países debido al conflicto armado colombiano. Una vez en el país de acogida, pueden o no haber recibido el estatus de refugiado. Entonces, es interesante, es decir, se dice que aquí hay más o menos 60.000 refugiados reconocidos, de los cuales el 97-98% son refugiados colombianos. Sin embargo, las víctimas del exterior superarían ese número, porque puede haber víctimas del exterior que fueron víctimas que no hicieron, por ejemplo, la solicitud de refugio, entonces quedan fuera, ¿no? Y aquí está una definición de ellos mismos, de Revi Pazlak, de esta organización latinoamericana. Nos dice: somos refugiados, exiliados y víctimas del conflicto colombiano en el exterior. Nos autoconvocamos y convocamos el apoyo de otros actores para impulsar nuestras propuestas. Somos totalmente autónomos. Nuestro principal objetivo es la construcción de sujetos políticos que enaltezcan el derecho fundamental a la paz y que posibiliten un empoderamiento colectivo capaz de aportar efectivamente en las transformaciones necesarias que dignifiquen a la población. Como Revi Pazlak hemos logrado desarrollar procesos autónomos con capacidad de interlocución con instituciones y ONGs en general. Aquí solamente señalar, es una red que convoca y que intenta
establecer lazos con distintos actores en su propósito de construir la paz. Entonces esas son, digamos, las partes principales que luego tienen esas consecuencias éticas. Y por eso vamos a las conclusiones. En primer lugar, claro, aquí me he saltado muchas cosas de la investigación por falta de tiempo, pero con esta perspectiva ya podemos entender a qué va el punto, ¿no? Se concluye que la definición de víctima en los procesos de paz se centra en los aspectos legales, descuidando los aspectos éticos. Entonces, como les decía, la ley colombiana, ¿no? Esta ley 1448 de 2011 se centra especialmente en los aspectos legales. También hay la categoría de lo que se llama hechos victimizantes. Hay unos 12, 13 hechos victimizantes, los cuales luego de un proceso son reconocidos, la persona se inscribe en la unidad para las víctimas y luego eso tendría una compensación económica. Pero es todavía un aspecto demasiado legal, que no se toma otro tipo de aspectos como el aspecto ético. Entonces es así que se descuida esos aspectos éticos. Por otro lado, los hechos victimizantes contemplados por el Estado colombiano se centran en la violencia directa. De acuerdo a estas categorías de Galtung, que estudia sobre la violencia directa es la más evidente, pero él nos dice que es como la punta del iceberg, es decir, es aquello más visible, pero eso se presenta porque en el fondo hay otro tipo de violencias. Una de esas es, por ejemplo, la violencia estructural. La violencia estructural puede darse precisamente por las desigualdades sociales, puede presentarse por las inequidades. Sabemos que Colombia es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica, de acuerdo a los índices, y todo eso también son un caldo de cultivo para las violencias. Sin embargo, eso de las inequidades no trata la ley de víctimas. Parece que tampoco hay, por lo menos se ve que el nuevo gobierno tampoco hay una voluntad expresa de que impulsar la paz en el aspecto de quitar la inequidad social y económica. Entonces, en ese sentido se centraría en la violencia directa, dejando de lado la violencia estructural y dejando de lado también la violencia cultural. La violencia cultural es más compleja todavía porque, además de las inequidades, se produce por toda una serie de patrones culturales, patriarcales, etcétera, que también eso crea un sustrato de la violencia. Por ejemplo, solo por poner un caso, se sabe que las mujeres y las niñas en Colombia pues son las grandes víctimas del conflicto, que también son como trofeos de guerra, ¿no? Entonces todo eso, pues tras de eso están todos los patrones también de violencia cultural. Por eso no se abordan esos aspectos relacionados de violencia estructural y violencia cultural. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que si supongamos que el proceso de paz es exitoso, es decir, que si se siguen cumpliendo los acuerdos, si se lleva a cabo todas las indemnizaciones, si sigue el proceso adelante, si por ejemplo el ELN también entra dentro de un proceso de paz, pero mientras no se incorporen aspectos de la violencia estructural y la violencia cultural, es muy probable que no se tenga una paz verdadera, sino que se tenga una fachada de paz. Si solo se abarca la violencia directa, solamente se corre el riesgo de que se tenga una fachada de lo que es la paz, ¿no? En el mejor de los casos. Lastimosamente ahora es un tiempo difícil porque sabe que hay recortes presupuestarios para distintos aspectos e instituciones de la paz, como el Centro de Memoria Histórica, etc., ¿no? Entonces esta es la primera conclusión. Luego, siguiendo el modelo de responsabilidad desde la conexión social de Iris Mario Jung, se concluye que las víctimas de la violencia del exterior, a partir de sus procesos organizativos, manifiestan un interés en aras de la construcción de la paz. Además, evidencian una capacidad colectiva en donde se comparte y aprovecha los recursos, ya sea de organizaciones de víctimas, de ONGs, iglesias, etc., en función del interés común por la paz. Tanto el interés como la capacidad colectiva conllevan una responsabilidad por parte de las víctimas.
en principio, ¿quién tiene responsabilidad? Quien tiene responsabilidad es aquel actor que tiene un poder de acción. Entonces, yo, digamos, una de las motivaciones de hacer este trabajo es que muchas veces a las víctimas de la violencia se les considera como sujetos pasivos. Un sujeto pasivo no tiene un poder de acción. Pero ¿cuál es mi hipótesis? Es decir, es verdad que ellos fueron sujetos pasivos del hecho concreto de la violencia, o sea, el hecho victimizante, ¿no? El tener un familiar que le asesinan, no pudo hacer nada esa víctima, salió huyendo, entonces está pasivamente, ¿no? A ver. Perfecto, ok. Ya va a contestar. Entonces, para entender esto, ¿por qué la categoría de responsabilidad? Porque la categoría de responsabilidad solo es responsable quien tiene poder de acción. No podemos exigirle una responsabilidad al que no tiene un poder de acción. En ese sentido, las víctimas no son responsables de sus hechos victimizantes. En ese caso son otro tipo de actores responsables, que puede ser el Estado, los grupos armados, etc. Sin embargo, una vez que salieron, ellos sí son responsables de muchas otras cosas, de su propia vida. Muchas veces salen por salvar a su familia, o sea, son responsables de su familia, etc. Entonces, en ese sentido, a pesar de que son víctimas de la violencia y en algunos aspectos no tienen poder de acción, pero en otros aspectos de su vida sí tienen ese poder de acción. Entonces, estas víctimas del exterior, ¿qué es lo que demuestran? Ese poder de acción, primero, a partir de su interés de construcción de la paz. Esto puede decir, bueno, sí, parece muy evidente, pero no es así. Porque una víctima del exterior también puede decir, bueno, yo he dejado mi país, no quiero saber nada de mi país, quiero olvidarme de mi país. Pero ellos, en cambio, se reúnen, incluso en condiciones difíciles, muchas veces como voluntarios, poniendo dinero de su bolsillo, muchas veces incluso en riesgo de visibilización, una visibilización que puede ser riesgosa, y manifiestan ese interés de construcción por la paz, es decir, se vuelven responsables de la construcción de la paz, su poder de acción en la construcción. Y por otro lado, tienen una capacidad colectiva, precisamente de convocación, de establecer redes como organizaciones, con iglesias, etc., en función de ese interés. Eso es lo que les posibilita tener una responsabilidad desde la conexión social. Entonces aquí es interesante también ese concepto, porque ya no es, a veces pensamos la responsabilidad solamente desde el aspecto individual, soy responsable individualmente, pero aquí desde la conexión social es también soy responsable junto a otros. Entonces ese interés y esa capacidad colectiva les hace responsables. Entonces ahora sí, antes de que nos suene otra vez el teléfono, vamos a responder las preguntas propuestas. Primero, claro, de los dos grupos, un grupo mandó dos preguntas, pero yo contesté una porque asumía que tenía que escoger una más. Una es más compleja que otra, entonces, sí, entonces vamos por la fácil. Si se puede ampliar o especificar, al hablar de responsabilidad compartida, ¿responsabilidad de quién o quiénes? ¿La sociedad civil, ONG, iglesia u otros? Entonces aquí contesto justamente aclarando lo que aclaré verbalmente, ¿no? Es responsable quien tiene poder de acción. Si bien las víctimas del conflicto colombiano en el momento de los hechos victimizantes que llegarían a causar desplazamiento forzado se encontraban en una situación de no poder, este no es absoluto. Una situación de no poder puede derivar en otras circunstancias de un poder de acción. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? El conflicto colombiano debemos entender, de hecho es un modelo a lo largo del mundo, es un modelo, ¿por qué? Por su complejidad. Es un conflicto muy complejo, muy complejo. ¿Eso qué nos lleva? Que es un problema complejo. ¿Y eso qué nos lleva? Que los actores
de ese problema son múltiples actores. Pero aún así, si pensamos en la construcción de la paz, esa construcción de la paz no va a depender de un solo actor. No es que el gobierno ya firmó la paz y estamos comprobando. O sea, Santos recibió el Premio Nobel de la Paz, firmó, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos, ya creo que van como 300 líderes colombianos que han sido asesinados luego de la firma de la paz, por ejemplo. Entonces eso significa que los actores múltiples, si tienen ese poder de acción, ¿sí? Si tienen ese poder de acción para construir la paz, también tienen que trabajar conjuntamente, o sea, no depende de un solo actor, como les decía. Entonces, en ese sentido, si esos actores trabajan conjuntamente, se posibilita una capacidad colectiva. Y hay algo muy evidente, por ejemplo, aquí en Ecuador, que estos actores víctimas del exterior tienen contactos con ONGs, tienen contacto con la iglesia, y todas esas redes les posibilitan, se puede decir, como un capital social, un recurso de movilización de relaciones, etcétera, para ser mucho más eficientes. Y esa capacidad colectiva implica una responsabilidad compartida en la construcción de la paz. Es decir, tenemos esa responsabilidad ya no meramente individual, sino de una manera colectiva. Esta es la pregunta más difícil que nos hicieron los filósofos. Entonces, en tanto la Revipaz-LAC busca hacer una respuesta desde la categoría ética de la responsabilidad a las dimensiones de violencia estructural y cultural del conflicto colombiano, desigualdad, una vez que el Estado colombiano asumió solo la violencia directa, ¿cómo esta red analiza o piensa la respuesta a estas dimensiones cultural y estructural del conflicto, articulando las categorías éticas de responsabilidad, justicia, soberanía y comunidad latinoamericana? Bueno, esto daría para una conferencia y para invitar a las víctimas también. Entonces voy a intentar responder, es un intento, es un pequeño intento de responder subdividiendo la pregunta, ¿no? En tanto que Revipaz-LAC busca hacer una respuesta de la categoría ética de la responsabilidad a las dimensiones de violencia estructural y cultural de conflictos colombianos. La responsabilidad implica un poder de acción. El poder de acción de Revipaz-LAC es de su interés en aras de la construcción de la paz y su capacidad colectiva. Desde estos componentes visibilizan y denuncian la violencia estructural y cultural de manera indirecta. Es decir, su visibilización, y es un grito de decir que queremos una paz, queremos una justicia verdadera, que incluya una solución a la violencia estructural y cultural. Pero ellos lo dicen de manera indirecta, ¿no? Es decir, nunca es su discurso directo, o sea, porque ellos no usan las categorías de Gato. Entonces eso es lo que yo puedo concluir, es decir, sí, no es que buscan una respuesta directa, sino que por su actuar ya es una denuncia, falta algo en este proceso, ¿no? Luego, como les he dicho, la violencia depende de múltiples actores que tienen poder de acción. Por eso es necesario pensar en términos de complejidad. Es decir, no es que Revipaz-LAC busca esa respuesta como última respuesta, sino que busca otras relaciones con otros, precisamente para responder a un problema complejo. La siguiente parte de la pregunta: una vez que el Estado colombiano asumió solo la violencia directa, ¿cómo esta red analiza o piensa la respuesta de estas dimensiones cultural, estructural del conflicto, articulando las categorías de responsabilidad, justicia, soberanía y comunidad latinoamericana? ¿Sí? Entonces, los hechos victimizantes son contemplados en la ley en función de la reparación, pero de la realidad práctica hay mucho trecho. Se puede decir que el Estado colombiano no ha asumido plenamente las consecuencias de la violencia directa, menos aún de la violencia estructural. Es decir, todavía, a pesar de que hay un registro de víctimas, y ese registro de víctimas además considera toda una serie de aspectos de indemnización, eso todavía está en un proceso y hay retrasos, y hay toda una serie de normativas que dicen que van modificando. Es decir, hay mucha gente que no ha recibido precisamente esa indemnización. Por eso, tampoco es que ha asumido la violencia directa, por lo menos en el papel, dice
pero en la realidad no es que sea asumido. Y continuando otra partecita, digamos, otra aclaración, un intento de respuesta. ¿Cómo esta red analiza o piensa la respuesta a esas dimensiones cultural del conflicto? ¿No? Es decir, bueno, de hecho yo mandé la invitación también a la red. Sí, entonces, lástima que no ha podido venir nadie, pero esa es una pregunta más como a ellos, ¿no? Por eso yo desconozco cómo la red analiza o piensa una respuesta a esas dimensiones, porque esa pregunta no forma parte de la investigación, ¿no? Y claro, aventurar una respuesta sería que era una especulación filosófica, ya que en los datos obtenidos a partir de entrevistas nos incluyó una pregunta de este estilo, es decir, quería, a pesar de que es verdad, es un trabajo relacionado con ética, y la ética tiene que ver con filosofía, pero tiene datos más empíricos, entonces yo no estaría en capacidad de responder a esa respuesta. Sin embargo, aquí tengo una aproximación, recomiendo este libro, que es Exilio Colombiano, Huellas del Conflicto Armado más allá de las fronteras. Este libro fue presentado aquí mismo en la PUCE, que lo realizó el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Entonces aquí tiene diversas aproximaciones y además toma casos no solo de Ecuador, sino de Panamá y de algún otro país, y que nos podría dar una cierta aproximación, o sea, es una respuesta muy compleja, ¿no? Entonces, les agradezco, muchas gracias. Muy bien. Por supuesto, este libro también está en la biblioteca, he donado ya la biblioteca, si hay, no sé si hay algún tiempo todavía. Tenemos 3 minutos por si hay alguna pregunta. Sí. Dos cositas, Mauricio, rápidamente. Uno, me llama la atención, a lo mejor tampoco tengo una respuesta para esto porque no forma parte del trabajo, pero me llama la atención cuando se da la definición de víctima del conflicto, ¿no? Porque se acota el tiempo justamente, ¿no? Se considera víctima en función de un año particular, que es 1985. Lo está dejando por fuera casi 30 años de conflicto armado, ¿no? ¿Y qué pasa con esas víctimas también, ¿no? En el tiempo, deben ser muchísimas también. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué esa fecha? Esa es como, te digo la primera y la segunda y luego, ¿no? Una sola. Solo una. Bueno, 3 minutos. Bueno, simplemente lo que sucede es que el proceso de paz fue un proceso interesante que algunos especialistas llamaban que era un proceso en caliente. Es decir, esta ley de víctimas se estableció todavía en el conflicto armado, ¿no? O sea, sin firmar la paz. Eso estableció que tiene varias falencias, ¿no? No sé exactamente por qué hechos, seguramente por algunos hechos puntuales lo hicieron, pero digamos por la premura de hacerlo, porque hicieron esto. Después ha habido toda una serie de reformas, decretos, de intentar abrir un poco más. De hecho, en esta solo habla del conflicto armado interno y no habla de las consecuencias en el exterior, pero después la unidad para las víctimas se abrió. Entonces también forma parte del proceso, ¿no? Entonces, como se quería hacer también rápido, entonces resultó que tenía varias falencias. Pero se supone que luego hubo varios decretos que intentaban corregir esas falencias, ¿no? La otra te la hago con un cafecito después. Eso es. Si queda tiempito, dejamos las preguntas. Si tienen alguna pregunta y al final nos queda un poco de tiempo, empezamos para dar el mismo tiempo al otro compañero, si no estaríamos un poco en desventaja. ¿Sí? Y después se podría al final hacer preguntas a los dos ya en el tiempo que sobre, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Gracias, muy amable. Vamos ahora a escuchar al compañero José Guerra, el tema que nos va a desarrollar, posturas socioeclesiales respecto a la pobreza desde inicios del siglo XX hasta el Concilio Vaticano II. Buen día. Cuando oiga también el teléfono es un aviso nada. Cuando yo empecé el doctorado en teología en Medellín, me planteé dos inquietudes que siempre me vinieron dando vueltas en la cabeza. Una de corte social, que es una pregunta. Es imposible que todos nos volvamos ricos en el mundo. De hecho, sería catastrófico.
Alguna vez un economista decía que si lográsemos repartir todas las riquezas del mundo en partes iguales para todos los habitantes de este mundo, en 24 horas seguramente habría un pobre otra vez en el mundo. Y la otra era una inquietud que surgía desde la experiencia religiosa. ¿Por qué se hace un voto de pobreza en la vida religiosa? Si la pobreza es mala, no debería hacerse un voto de pobreza. Nadie opta por las cosas malas. Y si la pobreza es buena, ¿por qué luego la Iglesia en general trata de combatir los efectos de la pobreza? Esas dos inquietudes me daban mucha vuelta y nació la idea de hacer una investigación sobre el concepto de pobreza en el siglo XX. Ese es el antecedente. Propiamente la investigación se llama Hablar de pobres en una sociedad con mentalidad de ricos. Está dividida como en 3 partes. En la primera parte son aproximaciones etimológicas desde diferentes ciencias, bíblicas y teológicas de lo que se ha dicho en la Iglesia respecto a los pobres. Una aclaración, lo más complicado en la tesis es tratar de separar la palabra pobreza de pobres. Yo no hablo de pobreza, hablo de pobres directamente. Y luego quizás quede más claro por qué. La segunda parte de la investigación es ver el siglo XX, porque es un siglo que marca mucho, sobre todo el desarrollo de procesos en América Latina. Y la tercera parte es centrarme en el magisterio ecuatoriano para ofrecer conclusiones. Mi investigación está en este último momento, tratando de recuperar el magisterio ecuatoriano, que ha resultado lo más complicado porque prácticamente no hay magisterio ecuatoriano. Hay que ir recogiendo catecismos, declaraciones, artículos, etc. Lo que yo voy a presentar ahora corresponde a la segunda parte, es un poco una síntesis de lo que pasó en el siglo XX, tanto en el mundo, centrándonos un poquito en América Latina, y en las sociedades como en la Iglesia. ¿Por qué hice este artículo? Cuando nosotros empezamos el doctorado, lo empezamos 12 estudiantes, 12 doctorandos, 11 de la Universidad Salesiana y uno que soy yo de la Universidad Católica. La Universidad, la Pontificia Bolivariana de Medellín, nos ofreció como alternativa que la mitad de la investigación, siendo reelaborada como un artículo académico, si era aceptada por la universidad, se la publicaba y con ello se nos daba la facilidad de acceder también a la maestría en teología. Entonces todos pensamos que era una buena propuesta. Creo que todos hicimos un artículo, 8 o 9 fuimos aprobados para ser publicados, pero solo uno cayó en desgracia. Y me explico por qué. Porque a él le aceptaron el artículo, fue publicado, accedió a la maestría y el gobierno ecuatoriano dijo que hasta ahí podía llegar, que no se podía sacar 2 títulos con un mismo estudio. Entonces el resto todos frenamos, igual van a ser publicados los artículos, pero ya no hay acceso a la maestría, porque a la mayoría nos interesa es el doctorado. ¿Ya? Entonces estas posturas socioeclesiales respecto a la pobreza desde inicios del siglo XX hasta el Concilio Vaticano II. Lo he dividido como exposición en 3 momentos. El primer momento, ¿qué pasó en el mundo en el siglo XX? Yo solo voy a citar eventos y una línea sobre todo cómo se percibía a los pobres en esa línea, ¿no? Primero en el liberalismo. En el liberalismo, si el pobre no triunfa es porque es vago, no trabaja. Yo estudié muchos casos de pobres que trabajaron duro y se hicieron ricos, ¿no? Prácticamente todos los países de América Latina tienen esa leyenda. Ecuador, como país rico que es, tiene 2 ejemplos de eso: Galo Plaza y Luis Noboa. 2 personas muy pobres que trabajaron muy fuertes y se hicieron los más ricos de este país. Conclusión: si los que estamos aquí no tenemos mínimo $5 millones es porque somos vagos. Porque el que trabaja, progresa. Básicamente eso. Luego el capitalismo fue forjando como 2 grupos muy fuertes, ¿no? Una élite educada, ilustrada, es allí donde entra de alguna manera el servicio de la Iglesia, de formar a esa élite educada con valores cristianos para que gobierne las sociedades de manera evangélica y que pueda luego guiar a una chusma ignorante, sin ilustración, pues que no sabe hacer nada. El socialismo toma a los pobres exclusivamente como un ejército para iniciar una lucha de clases contra los ricos, pero siguen siendo un medio, lo que se confirma en las revoluciones rusa y china del siglo XX. Ambas son de corte popular. La rusa es una revolución hecha con obreros, la de los chinos fue hecha con campesinos.
Ambas intentan crear un sujeto social nuevo, pero sin embargo terminan en unos totalitarismos que incluso se van en contra de los mismos pobres. Una vez que han servido a la causa, dejan de tener valor. Y finalmente el nacionalismo, que no le gustaba la unión de los pobres para defender derechos. Los nacionalismos hacen uso de una serie de elementos, como ven allí, fiestas, tradiciones, lenguas, para unificar en torno a un valor que está por encima de las necesidades particulares. Caso de nacionalismo lo tenemos en Ecuador con Velasco Ibarra, por ejemplo. Luego, la Segunda Guerra Mundial, los ganadores crearon la ONU y estos crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al final, más allá de su gran valor, no fue otra cosa sino una declaración para beneficiar a las dos nuevas potencias hegemónicas que surgieron en el mundo, para reemplazar a Inglaterra, Holanda, etcétera, que eran las naciones que habían estado gobernando el mundo. Esto llevó a que, por la Declaración de Derechos Humanos, muchas colonias antiguas intenten buscar su independencia para hacer valer sus derechos. Pero eso obviamente significó aliarse con una de las dos grandes potencias para poder tener apoyo. Y una vez lograda la independencia política de una nación, pasaron a ser serviles de otra nueva nación. Y el problema seguía. Luego tenemos los derechos humanos que, más allá de que declare que reconoce todos los derechos, creo que la experiencia que tenemos nosotros como docentes es que varias décadas después, quizás nosotros seamos de los pocos que hemos leído los 30 artículos, por lo menos leerlos. Nuestros estudiantes no los conocen, quiere decir que eso no permeó en las clases populares. Y finalmente la generación Baby Boomer, que fueron testigos de guerras y asesinatos como la de los hermanos Kennedy, ¿no? John y Robert, el asesinato de Luther King, guerras como las de Corea, Vietnam. Esta generación desencantada del mundo se dedicó a procrear hijos. Hay un estudio que dice que solo en 20 años, solo en Estados Unidos, nacieron 76 millones de niños. Esto marcó toda una revolución. Los pobres creo que en esta etapa de alguna manera encontraron una alegría, tener hijos. Algo que hoy es muy común escuchar personas que sostienen que, por ejemplo, la gente pobre es insensata teniendo hijos. ¿Para qué tienen hijos si no los pueden mantener? Es decir, volver a quitarle por lo menos el derecho a tener hijos. Ya, la generación Baby Boomer se volvió austera, se empezó a alejar de la iglesia. Estos acontecimientos obviamente llegaron a América Latina o América del Sur, propiamente América del Sur. No hablo de América Latina porque en el estudio, más allá de todo el gusto que da hablar de experiencias de México, Nicaragua, incluso la misma Cuba, hacía muy largo el trabajo. A nivel de comercio, América Latina vivía sumergida en una asimetría y sobre todo esto, en monocultivos, que llevaron a que los países latinoamericanos se vean forzados a seguir siendo serviles, obedientes a naciones hegemónicas. Dado que había países, pongamos el caso solo de Ecuador. Ecuador básicamente tenía cacao, banana para poder exportar. Quienes se lo compraban manipulaban los precios y las condiciones, con la amenaza de que si no aceptaba la nación, el país, se podía comprar a otro país. Entonces había que someterse. Hasta hace muy poco esto todavía lo teníamos, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años atrás, todavía había gente que gritaba a los cuatro vientos que no hagamos negocios con otras naciones porque Estados Unidos se iba a enojar, y si Estados Unidos se enoja ya no nos compra y vamos a tener problemas. Seguimos en eso. El populismo, con un lenguaje emocional, decía lo que quería la gente escuchar. Ejemplos de populistas: Perón, Aya de la Torre de Perú, nuestro Velasco Ibarra. Estados Unidos aprovechó de ese populismo para ahondar su presencia en nuestro continente y de alguna manera frenar la injerencia de la ideología socialista o comunista en nuestra nación. La Revolución Cubana surge en un momento en que Cuba tenía una mortalidad bastante alta, donde el analfabetismo alcanzaba casi al 30% de la población. Es cuando Fidel Castro inicia una revolución. La Revolución Cubana es quizás uno de los temas a los que más le he dedicado tiempo en esta investigación, por lo icónica que se convirtió y los efectos que tuvo para la Iglesia, que los diré al final al responder a la pregunta planteada. Pero
En resumen, la Revolución Cubana demostró que era posible crear un reino de Dios en la tierra, aún prescindiendo de la religión. Estamos hablando hace más de 50 años, esto marcó mucho el devenir histórico de América Latina. Prácticamente en todos nuestros países se formaron movimientos guerrilleros tratando de alcanzar eso. Hasta allí todavía no había Concilio Vaticano II. Cuando surge el Concilio Vaticano II, ya vamos a ver algunas ideas de Gaudium Spes, sencillamente van en la revolución, el movimiento guerrillero va a encontrar en la iglesia un gran espaldarazo religioso. Recuperan toda la experiencia religiosa y lo que yo he dicho alguna vez a mis estudiantes, nadie se deja matar por una idea, pero cualquiera está dispuesto a entregar la vida por una fe, por una religión, por una convicción. Entonces ya lo veremos más adelante. Luego las dictaduras. Precisamente a raíz de la Revolución Cubana se aplica la doctrina de seguridad nacional para intentar frenar estos movimientos subversivos. Hay 4 tipos de dictaduras que se dan en América del Sur, ¿no? La dictadura familiar, como la de Somoza en Nicaragua, la reformista, como la de Velasco en Perú, la desarrollista, como la de Castelo Blanco de Brasil, y la neoliberal, que sería el modelo de Pinochet en Chile. Estas dictaduras veían la lucha entre un occidente que era cristiano y libre y un este que era ateo y totalitario. Fruto de estas dictaduras, conocemos, hubo persecuciones, cárceles, desaparecidos, torturas, censura, etc. ¿Cuál fue la postura de la Iglesia en este siglo XX? Dejemos atrás un poco la parte social y veamos. Hasta mitad del siglo XX la Iglesia seguía centrada en obras de caridad, en obras piadosas, en peregrinaciones, en celebraciones litúrgicas, y parece ser que no se daba cuenta de la profunda desconfianza que la gente sentía respecto a la Iglesia. Efectos como las migraciones, los efectos de la industrialización, hacían que se vea a la Iglesia como un ente lejano a los pobres y muy cercano a los ricos. Obviamente esto se daba en ambientes intelectuales de izquierda, en ambientes obreros organizados. En la mayoría de la gente pobre no se notaba, pero ya había esa desconfianza. Algunas reacciones que tuvo la Iglesia Universal. Pío X condenó el modernismo teológico sobre todo e impulsó la formación, el conocimiento y la aceptación de la doctrina cristiana, la disciplina sobre todo en seminarios, y inició la reforma del derecho canónico, del catecismo y de la doctrina social de la Iglesia. A Pío X lo va a suceder Benedicto XV, que va a proponer la doctrina de la guerra justa para poder atender a las víctimas de los conflictos armados. Luego Pío XI enfrentó la Revolución Rusa ofertando una nueva experiencia católica que era la acción católica, desde donde se proponía como una alternativa a esa lucha de clases propia del socialismo, una experiencia de evangelización a partir de valores como la justicia, solidaridad, etc. Finalmente Pío XII intentó ayudar a los judíos y gitanos víctimas de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora no acaba de desmarcarse de la sospecha de que pareciera ser que Pío XII también se involucró con los nazis. Ya. Luego tenemos a Juan XXIII, que está dispuesto a dialogar sobre nuevas formas de familia, fruto de esta revolución de la generación Baby Boomers, pero procura o pide en Mater Magistra que no se afecte la idea tradicional de familia y de procreación. Pablo VI, ¿cómo se llama la encíclica de Pablo VI? La Humanae Vitae, es mucho más radical, reafirmando la idea tradicional del matrimonio y excluyendo totalmente el control artificial de la natalidad, confirmando la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y de paso condena el aborto y la eutanasia. En América del Sur, ¿cómo estaba la Iglesia? La Iglesia empieza una renovación. En los documentos, las encíclicas de Juan XXIII, ese será algún estudio que habría que hacer algún rato. Aún antes del Vaticano II, las encíclicas de Juan XXIII ya marcaron mucho el pensamiento de la Iglesia latinoamericana. Empieza toda esa renovación que ven allí. Una serie de organizaciones para cubrir diferentes espacios sociales, tratando de que sean seminaristas, empresarios, educadores, obreros, etcétera, se vean permeados por el Evangelio. En defensa de los pobres surge toda una pleyade de cristianos comprometidos
dispuestos a enfrentarse no solo a los estados, sino incluso a ciertos sectores de la iglesia que eran contrarios a este trabajo. Ahí tenemos a Cámara, Pires y Casaláliga de Brasil, Angelelli de Argentina, Silva de Chile, Ugarín de Paraguay o Monseñor Leonidas Proaño de Ecuador. La praxis eclesial se fue nutriendo de varias corrientes teológicas: la teología de la liberación, la teología dialéctica, la teología de la esperanza, la teología política y otras corrientes como la hermenéutica crítica, la iglesia confesante. Esta es interesante porque esta no es de corriente o de orientación católica, sino evangélica, pero Bonhoeffer es uno de los personajes universales del cristianismo, ¿no? La nueva teología y las prácticas pastorales. Se producen también algunas obras que van a marcar el recorrido, el devenir de la reflexión en América Latina. Solo quiero centrarme en este último que está aquí, el movimiento Golconda. Es un movimiento que surge en Bogotá, que va a marcar la existencia. ¿Ya sonó? 5 minutos. Ah, ya termino. Porque es una de las primeras veces que se toma al pobre como lugar teológico, que es lo que yo voy a plantear dentro de un rato. Este es un movimiento hecho por las religiosas de Monmari, los sacerdotes seguidores de Camilo Torres en Colombia y un grupo de laicos que en los barrios del sur, con gente precisamente que había emigrado víctima de la violencia, que empiezan a trabajar y por primera vez empiezan a tratar de hacer no una teología desde el libro, sino una teología desde las experiencias vitales. Este es el primer esfuerzo que se hace. Hubo 5 encíclicas que marcaron el rumbo social de la iglesia: la Rerum Novarum, que básicamente busca parar la descristianización obrera. Esta, aunque es del siglo XIX, va a marcar todo el siglo XX, ¿no? Algunos aspectos con relación a los pobres: la idea de propiedad. Esta encíclica dice que eso de hablar de la propiedad compartida propia del socialismo no es correcto, que la propiedad no puede quitársela a la persona porque sería quitarle el derecho a su propio salario y tener propiedades. Luego la justicia se condena a toda acumulación. Y en cuanto al sindicalismo, si bien se lo anima, se pide que se permee de valores cristianos. Todas las encíclicas que vienen a continuación, todas animan el sindicalismo, pero siempre lo frenan, ¿no? Que no, si bien dicen la huelga es justa, hay que procurar no hacerla. Si bien los derechos del trabajador son importantes, también los derechos de la empresa son importantes. Para mí un lenguaje un poco ecléctico ahí. 40º año habla de la liberación, pero con criterio evangélico. La doctrina debe permear la realidad, poner en primer lugar a Dios, lejos de la lucha de clase. El mercado es válido siempre que no afecte al pobre. Pero son, a mi modo de ver, discusiones muy diplomáticas. Mater de Magistra de Juan 23 se decanta por un entendimiento ético en un mundo amoral, con gente que sufre injusticia. El Estado debe intervenir para asegurar que la propiedad, los salarios sean éticos. Por primera vez se habla del desequilibrio que hay en el campo y la ciudad. Propone que la doctrina social de la Iglesia participe en la formación de un hombre integral. Luego, Pacem in Terris se dirige a todos los hombres de buena voluntad. Es la primera vez que no se dirige solo a católicos, sino a todo el mundo, para plantear que se debe respetar el derecho propio y el ajeno. Propone 4 principios, ¿no? La verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y finalmente, esta es la que más tiempo le hemos dedicado, Gaudium Spes, que dice que si bien el hombre siempre ha tenido dudas y siempre ha sido capaz de responder a una duda lo lleva a una nueva inquietud. Y Gaudium Spes lo que va a proponer es: intentemos desde ahora responder a esas inquietudes, pero a partir del Evangelio. Será la novedad. Desde el Evangelio ver cuál es la relación que tenemos con Dios como criatura, con el otro como hermano y con el mundo como servidor. Algunas 3 ideas básicas aquí con relación a los pobres. Todos queremos un orden justo, pero estamos rompiendo con Dios y el hermano. Para vencer el mal hay que acoger a Cristo y al pobre, porque Jesucristo y los pobres nos dan los criterios para vivir en libertad. La injusticia viene del egoísmo, por eso hay que promover el bien común y denunciar la muerte. Gaudium Spes invita a superar el individualismo sirviendo a Dios y al hermano, en especial al pobre. La hermandad es lo único que logra superar el deseo de acumular. Es un escándalo buscar el cielo sin preocuparse de la tierra.
Es un escándalo celebrar el culto si no hay amor por el hermano. Propiamente todo eso es del Evangelio. Conclusiones. En la pobreza, el pobre sigue siendo un tema abierto. El siglo XX apuntaba a lograr beneficios para un grupo concreto. Era como una cuestión cíclica. En un momento unos se sentían victimarios, otros eran las víctimas se organizaban, armaban una revolución, se invertía el papel, las víctimas de antes se volvían victimarios, los victimarios se volvían víctimas. El resumen de eso es una canción que quienes somos del siglo pasado quizás la recordaremos, La Tortilla. Cuando quiere el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. ¿Sí? Ya que los pobres ahora sean los que exploten y los ricos sean los nuevos pobres. Y así nos pasábamos la vida. Algo que quede limpio en este artículo que he hecho es que a pesar de todo eso siempre hubo un nuevo pueblo, un resto diría el texto bíblico, que servía solo para ocupar revueltas sin recibir mayor beneficio. Esos son los pobres, los que solo recogían migajas, los que solo servían como carne de cañón, los que solo servían para llenar las trincheras y para defender a veces algunas posturas que ni ellos mismos entendían. No puede negarse la preocupación de la iglesia por el pobre, pero queda una duda. ¿La iglesia se preocupaba por el pobre en cuanto sujeto o el pobre en cuanto destinatario de la institución? Ya, esa es una de las preguntas que al final espero responder en la investigación mía. Yo sí creo que a veces hemos tomado a los pobres solo como un medio para satisfacer nuestra necesidad de sentirnos útiles, y no como seres humanos, como personas. Queda la sensación de que muchas veces la postura de la iglesia fue ecléctica, interesada por el pobre, pero el pobre en cuanto católico militante, porque si ese pobre ya no era católico, no había atención para él. La Gaudium et Spes es la que le da al pobre un poco más de protagonismo, porque lo ve como un sujeto de autorreivindicación, sin bandera religiosa o política. Gaudium et Spes plantea que la iglesia debe meterse en la realidad y desde adentro poder evangelizar. A mí me dejaron una pregunta que quiero leerla. Dice, ¿cómo irradiaron estos documentos de la iglesia citados en la opción por los pobres en América Latina? Esta es la parte que yo voy a concluir en la tesis mía, ¿no? A mí me parece que si bien Gaudium et Spes logra posesionar a los pobres como protagonistas de su propia liberación, en América Latina de manera ingenua, los procesos que hizo la iglesia fueron en sentido contrario. Los pobres siguieron siendo vistos simplemente como objetos de atención. Por eso todos esos procesos que se hicieron en América Latina entre los 70 y 80, que es lo que estoy tratando de ver ahora, por ejemplo, en el magisterio ecuatoriano, siempre vio al pobre como destinatario de la acción de la iglesia, no como protagonista. Mi propuesta en mi tesis de investigación es que tenemos que cambiar el chip en muchas cosas. Ser pobre no es ni bueno ni malo. De hecho, un rico puede ser pobre. Si el concepto de pobre es alguien que carece de algo, un rico que carezca de un carro con el que quería salir es un pobre. El problema no es carecer de bienes. El problema es toda la destrucción que una sociedad de consumo quiere hacerle sentir a una persona por no acceder a supuestos bienes, a supuestos propiedades que se creen que dan felicidad. Entonces yo pongo un ejemplo para tratar de hacerme entender. Un indígena shuar que vive en un internado en Yumpi y que es un buen estudiante, allá no tiene acceso a TV cable, no tiene acceso a celulares inteligentes, no tiene acceso a la televisión ni a centros comerciales y es feliz. Pero si se gana una beca para venir a estudiar a la Universidad Católica y viene a la ciudad, nosotros le haremos sentir que él carece de algunos medios que supuestamente mejoran el estilo de vida y sin darnos cuenta le estamos haciendo sentir que su pobreza es una desgracia. Mi oferta final en mi tesis, yo no sé si lo voy a lograr, es proponer que no hay que repartir riquezas, sino repartir pobreza. Pero la pobreza evangélica, esa que Jesús plantea, felices los pobres de espíritu. Porque si no, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Muchas gracias. Bueno, disponemos de unos 15 minutos para poder ahora sí seguir con las preguntas que teníamos para Mauricio y para José, indistintamente, con toda libertad. Tenemos exactamente 14 minutos para tener un tiempito antes de eso. A ver, estamos por allá. 1,
tú habías levantado antes la mano, Panchi, y acá. Vamos a ir, si no hay más, para que todos tengan oportunidad, ¿sí? Empezamos, por favor, tratando de ser concretos para que los 14 minutos nos den. Sí, José, estoy un poco maravillada frente a tu exposición porque estamos en América Latina y creo que es he revisado un poco el artículo y vi que hay un muy buen análisis de los documentos de la Iglesia Universal, pero los documentos de Medellín, de Puebla, todo lo que es la América Latina, ¿por qué no están? Porque esta ha sido la gran innovación con la teología de la liberación en el pensamiento sobre los pobres, ¿no? Y que más ha aportado a nivel mundial, ¿no? Y ha impactado mucho en los lados. El otro es el diálogo con autores que no son eclesiales, nos puede apoyar mucho, ¿no? Con la caída de Rusia, ¿no? Se proclamó que el comunismo ya no es algo viable, ¿no? Entonces un libro como John Rawls, porque aquí tocamos con el tema, ¿no? La teoría de la justicia, sería excelente para también equilibrar la visión de la Iglesia al respecto, ¿no? Eso como un poco, tal vez puedes comentar tus opciones. Sí, de hecho, te agradezco. La parte de Medellín yo la dejé en la tercera parte cuando voy a hablar del magisterio ecuatoriano, para poder relacionarlo. De hecho, Medellín prácticamente es un capítulo único. De hecho, les recomiendo, si algún rato tienen tiempo libre, lean el discurso de Monseñor Leonidas Proaño en Medellín. Es una pieza profética única. Y si eso, en la inauguración de Medellín hubo 5 discursos inaugurales, 2 fueron hechos por ecuatorianos. Y si de Monseñor Leonidas Proaño fue profético, lo del cardenal Pablo Muñoz Vega es fabuloso. Pablo Muñoz Vega en su intervención ya advertía: tengamos cuidado que de los documentos que salgan de Medellín o sale la liberación de nuestro pueblo o nos vamos a ver entrampados en un discurso político. Entonces, sí, yo no lo puedo dejar, de hecho no lo puedo dejar ni eso ni Puebla, ¿no? Porque son claves, ¿no? Apareció un poquito menos, pero Puebla y Medellín son claves aquí, pero los trato en esa parte porque quiero más bien ya juntarlo con el magisterio ecuatoriano, porque los mejores documentos que he encontrado de la iglesia ecuatoriana están entre los 70 y inicio de los 80. Finales de los 90 la iglesia ecuatoriana prácticamente no ha dicho nada. Los pobres no cuentan otros elementos, ¿sí? Pero sí lo tengo trabajado ahí. Gracias. Luis Augusto. Bueno, ya que está al frente José Guerra, para él, yo entiendo que lo que nos has presentado es una parte, porque, por ejemplo, faltaría lo que ha manifestado ya Jos, pero también todo lo que es Juan Pablo II para la relación pobres-Rusia, Juan Pablo II, hay mucha tela que cortar, ¿no? Bueno, un poco mi punto de vista es que lo que tú terminaste como conclusión, que hay que repartir pobreza desde una concepción de la pobreza evangélica espiritual, porque por otro lado manifestaste también que te interesa y vas a profundizar esta propuesta de los seguidores de Camilo Torres, porque en los seguidores de Camilo Torres y la teología de liberación básicamente es una pobreza sociológica. Y ellos mismos conscientemente dicen: no, eso de la pobreza evangélica es un cuento. Jesús trabajó, vivió con los pobres sociológicos. Entonces no nos metan la pobreza evangélica, que no estamos en estas espiritualizaciones para contentar a los cómodos de este planeta. Entonces, ¿cómo ahí tú articulas esa aparente contradicción? Que por un lado... A ver, a mí de Camilo Torres y del movimiento que surgió en Colombia, lo que me interesa es destacar al pobre como lugar teológico. Es decir, cualquier reflexión tiene que ser hecha desde los sujetos pobres. No se puede hacer teología sentado en un escritorio utilizando meras categorías racionales. Pero obviamente la violencia denotó que no sirvió para nada. Casaldáliga ya en el año 2002 aquí en Quito
advertía que el serio problema de la teología latinoamericana era la falta de un espíritu carismático. Entonces yo me quiero alejar, quiero tomar al pobre como lugar teológico, que es la intuición de estos grupos, pero alejarme completamente de la idea de que al pobre hay que sacarlo de la pobreza y volverlo rico, que era lo que ellos planteaban. Una guerra para quitarle a los ricos, darle a los pobres y que los pobres se vuelvan ricos. Mi propuesta es darle al pobre las herramientas para que entienda que ser pobre no es una maldición. Obviamente hay que aclarar, porque a veces eso se confunde. Cuando yo hablo de pobres, por nada del mundo estoy considerando la miseria. La miseria es pecado, la miseria es condenable. Estoy hablando de la pobreza, que es la capacidad de acceder a todo lo que justicia social, todos los seres humanos necesitan. Entiendo por riqueza aquí la acumulación de bienes mucho más allá de lo que la persona necesita. Eso es un pecado. Tanto la miseria como la acumulación son pecados. Entonces, hay que volver a Jesús. Jesús no fue un pobre propiamente. Jesús acogió a los pobres para vivir con ellos una experiencia de libertad. Pero Jesús busca la justicia. Entonces, básicamente eso es. De esta que yo estoy proponiendo, solo hay un autor en América Latina que ha intentado trabajar y es a quien yo le he tratado, así como ha hecho Mauricio, hacer muchas entrevistas. Cada vez que voy a Medellín me he gastado horas sentado hablando con él, porque ya está muy mayorcito, que es Federico Carrasquilla. El único que ha tratado de plantear el tema de hay que hacer una antropología desde el pobre. Ser pobre no es malo, ser pobre es una gracia, porque es ser libre, libre de bienes materiales que consumen la vida. Pero eso en una sociedad como la nuestra no cuenta. O sea, aquí todos queremos tener bienes, todos queremos acceder a lo que el mundo nos ofrece, y si no lo tenemos, pues nos sentimos desgraciados. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo hacer para que la iglesia no vuelva a caer en ese juego? Y que nuestra evangelización no sea sacar al pobre de su etos, llevándolo a uno donde va a ser quizás hasta peor que cuando vivía en condición de pobreza. Yo un poco me he puesto, es una tesis de teología. Si es tesis doctoral de teología, más allá del marco situacional y operacional, es el marco teórico el que me preocupa a mí. Y en el marco teórico hay dos elementos, el elemento epistemológico y metodológico teológico. Desde esa perspectiva, yo echo de menos, o de pronto tendrá que venir después en algún momento, que tú tendrías que plantear posturas y teorías teológicos socioeclesiales. Para poner un ejemplo, ¿cuál es la diferencia de entender la categoría pobreza o pobre como lugar teológico desde Magisterio de la Iglesia, desde Rerum Novarum, Gaudium et Spes, y lo que sería, por ejemplo, la teología de la liberación, pongamos Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica de los pobres, capítulo 9. Allí tiene que haber diferenciar, porque son posturas y teorías diferentes que interpretan la categoría pobreza y el pobre como lugar teológico de manera diferente. Pero porque la tesis llega hasta el Vaticano II. Después del Vaticano II hasta acá ha habido mucha cosa, y a la hora de la hora ya se han vuelto un poco las paces cuando se ha visto con la caída del muro de Berlín que el socialismo no es salida de vivencia del reino de Dios en la tierra. Entonces, yo creo que allí yo echo de menos que la parte, el marco teórico, epistemológico y metodológico, teológico, ahí hay que dilucidar desde qué postura, desde qué teoría teológica interpretas pobreza y pobre. No es lo mismo Vaticano II que Gustavo Gutiérrez, no es lo mismo. No es lo mismo Gustavo Gutiérrez que Asman, no es lo mismo. No es lo mismo esto una vez que Ratzinger da una carta indicando puntos y correcciones a la teología de la liberación. No es lo mismo eso cuando la doctrina social de la Iglesia llega hasta después de Pablo VI, a después cuando la categoría ya no es ver, juzgar y actuar, sino que el punto de partida es la cultura. No es lo mismo el planteamiento de Juan Pablo II, no es lo mismo la postura teológica de fondo con el Papa Francisco. Allí me parece que hay que dilucidar el marco teórico. Yo lo echo de menos. ¿En qué momento lo vas a trabajar? Si es tesis doctoral, esto tiene que entrar. De lo contrario, no es tesis doctoral.
Y esto lo digo porque, ustedes saben, soy teólogo de cuarto nivel. Por eso te lo digo, porque sería terrible que en algún momento te pudieran cortar la tesis. El marco teórico. Posturas teológicas, no solamente socioeclesiales, sino teológicas sobre categoría de pobreza y pobre. Allí hay algo que me parece, no lo alcanzo a ver, porque sí lo leí con cariño, lo leí tu trabajo, pero esto me preocupa. A ver, yo dije al inicio, la tesis está dividida por parte de lo que tú dices, incluso falta agregar algo, te estás olvidando. Todo lo que dijeron en la época los padres de la iglesia, que en términos de discurso, las propuestas latinoamericanas quedan cortas comparado con las declaraciones de los padres de la iglesia. Todo eso lo desarrollo en la primera parte, cuando dije aproximaciones semánticas, bíblicas, teológicas. Allí lo desarrollo esa primera parte como punto de partida, porque sin eso no se entiende Vaticano II. Y obviamente luego Vaticano II de alguna manera es un punto de quiebre para poder entender los desarrollos teológicos en América Latina. Obviamente es muy, lo otro, cuando tú mencionas a otros como Juan Pablo II, yo allá no me voy a meter, porque eso ya me parece que excede lo que se puede hacer. Mi tesis hasta este momento lleva ya casi 300 páginas. Y todavía me falta concluir el magisterio ecuatoriano, porque es demasiado largo. Entonces, no, pero la otra parte sí está prevista en la primera parte. Lo que yo les envié son 13 páginas de un artículo que originalmente son 42 páginas. Y esas 42 páginas es un artículo de toda una primera parte que son casi 100. Entonces, 27 nos llegó, 27 páginas. Eso sospeché yo. Yo después envié a los organizadores un pequeño documento resumido de 13 páginas porque era muy largo. No llegó, pero bueno, paciencia. Muchas gracias. Ya, creo que hemos dicho todo. Creo que había una pregunta más. Tengo tiempo. Era la que iba a hacer Mauricio. El problema es que el tiempo se nos está yendo, por eso digo, sigan. Es para los dos, eran para los dos las preguntas. Porque es que Mauricio solo... Dos preguntas más. Sí, por supuesto. De gente que no haya hecho. A ver, y ya, damos prioridad a los dos porque el tiempo nos da. Entonces, perfecto. ¿Para quién es primero? Mauricio, Ya, por favor. Solo para Mauricio sería. A ver, yo comprendí a partir del artículo y una diapositiva de la exposición que el objetivo de esta organización o esta red de víctimas colombianas en el exterior es también lograr el apoyo o coordinar con otros actores, ¿no? Bueno, ahí había una diapositiva donde se planteaba como objetivo aquello. Entonces aquí, estas mesas, esta red aquí en Ecuador, coordinará con otras instituciones, ONGs, iglesias, etc. Pero de estas instituciones o de estos actores colombianos, no colombianos, se reclama, se pide también algún tipo de postura asumiendo alguna responsabilidad ante un conflicto que no es nuestro. O sea, nosotros los ecuatorianos tenemos responsabilidades con el conflicto colombiano y por lo tanto alguna responsabilidad con esta red presente aquí, a la que está compuesta por ciudadanos, ciudadanas colombianos, colombianas, que los acogemos, etcétera, ¿no? Pero esta red persigue también de alguna forma enfatizar, visibilizar alguna responsabilidad internacional y concretamente de ciudadanos no colombianos con un conflicto con el que no tenemos que ver. Por ahí viene la... Bueno, interesante, porque también hay que entender que se corre el riesgo de que un movimiento ciudadano sea cooptado por una institución, y eso es común en la política, ¿no? Eso es común en la política, o sea, hablamos de la participación ciudadana y después son cooptados por un partido, cooptados por una institución, cooptados por el Estado. La definición de ellos es interesante, porque ellos remarcan que tienen procesos autónomos con capacidad de interlocución. Es decir, el punto de partida de ellos es siempre nosotros somos colombianos, víctimas del conflicto, queremos construir la paz, hacemos interlocución con actores en cada país, en este caso con actores ecuatorianos institucionales, pero queremos seguir siendo autónomos. Entonces, por ejemplo, ellos han hecho encuentros aquí en Ecuador con interlocución
primero con actores colombianos, por ejemplo la Cancillería, ¿no? Entonces la misma Cancillería colombiana, pero también con otros, digamos, ecuatorianos, por ejemplo, qué sé yo, relacionado con cuestiones de la Defensoría del Pueblo, con organismos de la sociedad civil como el mismo Servicio Jesuita de Refugiados, Fundación Escalabriniana, con entidades de la Iglesia también. Entonces ellos quieren mantenerse autónomos. Las otras entidades lo que hacen es facilitan, o sea, muchas veces puede ser una colaboración de prestar un espacio. La Casa de la Cultura, un evento grande, hubo una Casa de la Cultura que les prestó la Casa de la Cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen una interlocución con la Casa de la Cultura, les ofrece un espacio porque son colombianos que están aquí, y al ser colombianos que están aquí, pues también tienen su participación, entonces les posibilitan espacios de participación, y hasta ahí llega el compromiso de esas instituciones, facilitan espacios, pero no es que, por ejemplo, alguna institución desde aquí se ha personado a hacer una declaración en nombre de ellos. Lo que sí se hace es, evidentemente este tipo de acciones está encaminada en aportar a la paz, y eso evidentemente es una propuesta que también la aporta el Ecuador. El gobierno ecuatoriano también ha habido declaraciones que espera que el proceso de paz continúe, pero más allá de eso, ¿no? Ahora, ¿qué implicaría, digamos, la responsabilidad? Lo asumen ellos, evidentemente. Ese poder de acción lo tienen también las instituciones del Ecuador, pero un poder de acción en el sentido de facilitar, no tanto volverse voceros. Los únicos voceros son ellos. Por eso incluso ustedes, si ponen Revipazdac en internet, van a encontrar múltiples documentos, un Facebook, tienen un portal solo de vídeos digamos, explicativos, pero ellos quieren ser voceros. No que otra institución, ni de Colombia ni de Ecuador, pues asuma su vocería. Muy bien. Última pregunta, porque tenemos que ir a clase. No, claro. La última pregunta. Es rapidísima y no es pregunta, sino es una observación motivacional. Y consiste en que sería importante en cualquier investigación que hagamos en la universidad, y especialmente aquí en Pastoral, que incluyamos el enfoque de género. El enfoque de género que es una lectura de la realidad muy real, y que de una realidad que normalmente es invisibilizada. Entonces yo pienso que deberíamos trabajar en eso, y sobre todo tú que estás en lo último de tu tesis. Estaba yo pensando en Isabel Robalino, que no es una mujer eclesial, pero es una mujer de fe, o sea, es docente de aquí años y luchadora social, etc. Sería bueno mencionar eso. Muy bien, un aplauso para los dos compañeros. Recuerden que en 15 días más tenemos otros dos compañeros que nos van a deleitar con sus investigaciones.